muchos compresores vamos a encontrar incorporada esta función de filtro de graves, y quiero explicar un poco en este video cómo funciona y para qué nos puede llegar a ser útil. Esta es una función que es muy útil sobre todo cuando estamos utilizando el compresor en un grupo de pistas, como por ejemplo en el grupo de nuestra batería, en el canal de grupo de la batería, si esta tiene muchas pistas, o por ejemplo en el canal de master fader de nuestra mezcla. Esta también puede ser una función muy útil. Y como muchos sabemos, el compresor reacciona en base al volumen de la señal. Cuando la señal supera cierta cantidad de volumen, el compresor atenúa este volumen. Es muy frecuente cuando aplicamos un compresor, por ejemplo, en un canal de un grupo de una batería o en un canal de master fader, que exista mayor cantidad de contenido de frecuencias graves que de frecuencias agudas o medio agudas. Y esto va a hacer que el compresor reaccione más a las frecuencias graves, que pueden ser el bombo, fundamentalmente el bajo, que al resto de los instrumentos. Veamos un ejemplo. Aquí tengo aplicado un compresor sobre mi canal de grupo de batería, que suena así. Y como podemos observar, si miramos la aguja, el compresor está reaccionando sobre todo al sonido del bombo más que al resto de las cosas. Esto muchas veces puede ser un efecto indeseado porque nos puede pasar que cada vez que pegue el bombo sintamos que se atenúa mucho los platos o el resto de los componentes de la batería, y no es algo que suene muy natural. Así que lo que podemos hacer es introducir un filtro de graves, que no quiere decir que nos va a quitar graves del bombo, que nos va a sacar graves de la batería. Quiere decir que el compresor no va a detectar las frecuencias graves que estén por debajo del punto que le indique aquí. Entonces, por ejemplo, si pongo un filtro de graves en 80 Hz, quiere decir que el compresor va a detectar frecuencias recién desde 80 Hz para arriba, y todo lo que esté por debajo de 80 Hz pasa de largo sin ser comprimido, pero no es que me va a ecualizar la batería, ni que me va a filtrar esos graves, ni que voy a dejar de escuchar el bombo. Veamos lo que pasa ahora. Y ya con ese pequeño porcentaje tenemos un resultado mucho más limpio en el bombo y un resultado también más sutil del efecto de compresión. Comparemos los dos. Y con filtro. Entonces esta es una función muy útil que podemos aplicar en los grupos de baterías o master fader, o cualquier grupo a donde haya pistas que generen mayor cantidad de frecuencias graves, para justamente poder tener un efecto de compresión más sutil. E incluso ahora también podría empujar un poco más el compresor si quiero lograr un efecto más agresivo sin incurrir en todos estos efectos colaterales que acabamos de nombrar.